Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión académica de esta semana. Como preámbulo, como pudieron ver en nuestro video, a nuestro curso que inicia ya la siguiente semana, que ha generado mucho interés y muchas preguntas, ¿no? Todavía empieza y ya tienen, yo creo que todas sus preguntas anotadas sobre ciencias ómicas, este nuevo lenguaje, de alguna manera molecular, para llegar en nuestro punto máximo a la personalización de tratamientos y a nuevas estrategias que vienen, ¿no? Entonces, pues para darles la bienvenida, les presento al doctor Eric Ayala, quien es nuestro coordinador nacional del programa. Si me preguntan, oye, aquí se le ocurrió los temas al doctor Eric, él es el creador del programa, y bueno, él es de formación químico, farmacéutico, biólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Ciudad de México. Tiene maestría y doctorado en ciencias farmacéuticas con especialidad en diagnóstico clínico molecular genético. Es catedrático de licenciatura y posgrado. Es integrante del Comité Científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, así como de la Asociación Mexicana de Nutriología. Y bueno, un gran académico, ha publicado múltiples estudios muy interesantes y bueno, este gusto por la ciencia pues nos hizo que nos conociéramos y ahora compartir la academia pues es un gustote. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto, doctor Uriel, y muy buenas noches a todos. Es para mí un placer y un honor tener la oportunidad en una segunda sesión académica a nivel nacional de MEC Scientific, pues presentar una de las tantas ciencias ómicas desde lo más fundamental y ahora es la epigenética. Y tengo el honor de poder presentar a ustedes a una colega, amiga también, le soy sincero, a la doctora Jessica Nayelit Sánchez Carranza. Les cuento un poco de su currículo sintetizado. Ella es químico industrial por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAM, acá en Morelos. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la misma UAM. En ambos obtuvo mención honorífica al titularse. Durante sus estudios de doctorado, tuvo la oportunidad de hacer estancias de investigación en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y finalmente a nivel internacional en el Centro de Investigación en Biología eh, Margarita Salas de Madrid, España. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2019, ininterrumpidamente. Tiene más de 21 artículos científicos a nivel internacional. Es directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, tiene líneas de investigaciones muy focalizadas hacia la cuestión de cáncer y mecanismos de resistencia. Y bueno, pues es para nosotros un honor que nos puedas acompañar el día de hoy, estimada doctora Jessica. Vamos a pedir si puedes compartir y estoy seguro que todos a lo largo de la sesión tendrán muchas dudas y preguntas que intentaremos resolver. Adelante. Muchas gracias, Eric. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer por la presentación y agradezco particularmente al doctor Eri y al doctor Uriel por esta invitación para esta práctica precurso que considero que es muy importante. Y bueno, como bien menciona el doctor Eri, hoy les voy a hablar sobre qué es la epigenética y su impacto en la salud humana, que sin duda es uno de los temas de mis temas favoritos, hablar de la epigenética, ¿no? Y bueno, quiero empezar comentándoles lo siguiente. Sería muy complicado hablarles de epigenética sin entender cómo está estructurado el genoma. Por tal motivo, voy a iniciar esta plática definiendo qué es el genoma. Y bueno, el genoma lo podemos definir como un conjunto completo de información genética de un organismo, en el cual va a estar toda la información que el organismo necesita para formarse, para vivir y para funcionar. Y realmente esta definición a mí me impactó, porque como esta información genética puede impactar en nuestra formación, en nuestra vida y en cómo funcionamos. Bien, el genoma lo podemos ver como una secuencia de nucleótidos o bases o pares o bases nitrogenadas. Recordemos un poco nuestras clases de biología molecular, las bases nitrogenadas por las cuales está constituido el ADN, es adenina, citosina, guanina, timina. Y
el genoma lo podemos ver como una secuencia de estas bases nitrogenadas. Cada una de nuestras células tiene 3.200 millones de pares de base. Y para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos, nosotros tenemos 37.2 billones de células. Cada una de nuestras células, nuestro genoma representa 2 metros de ADN. Si nosotros multiplicáramos el contenido de material genético de cada una de nuestras células por el total de células que tenemos, la longitud que tendríamos es la distancia que hay desde la Tierra hacia Neptuno. Otra analogía que hacen varios autores es la distancia de la Tierra al Sol 100 veces. Entonces, cuando yo supe esto, me impactó. Cómo toda esta información genética que nosotros tenemos en nuestro organismo es mucha, es inmensa, ¿no? Y en ese sentido, entender cómo toda esa información genética, 3.200 pares de base, están almacenadas en el núcleo, pues es algo complejo, sin embargo, es algo muy regular. ¿Y cómo se da esta organización? ¿Cómo 2 metros de DNA van a estar organizados dentro del núcleo? Entonces, aquí entro al tema que les decía, cómo se organiza el genoma. Y particularmente cuando nosotros hablamos de ADN, entendemos o viene a nuestra mente que el ADN es una doble hélice. Sin embargo, el ADN no se encuentra desnudo, no es una doble hélice. El ADN se encuentra asociado a proteínas que se le conoce como histonas. Hace una interacción con estas proteínas que se llaman histonas, principalmente los nucleosomas. ¿Los nucleosomas qué son? Los nucleosomas están constituidos por un octámero de histonas, donde dímeros de histona H2A, H2B, permítanme poner esto, donde dímeros de histona H2A, H2B, H3 y H4 van a formar lo que es el nucleosoma. Entonces, alrededor de 2 vueltas de DNA se van a ir asociando a estos nucleosomas, de tal manera que estas interacciones entre el ADN y los nucleosomas van a permitir que haya niveles de compactación dentro de la cromatina. Y entonces, esta interacción entre las histonas y el ADN se le conoce como cromatina, pero estas diferentes estructuras, donde vemos aquí comportamientos más densos, se van a hacer que la cromatina se pueda dividir en 2 tipos. Para entender un poquito esta asociación entre nucleosomas, entre ADN y histonas, permítanme ver el siguiente video. Vemos cómo está el ADN y vemos cómo va interactuando con estos nucleosomas que están constituidos de histonas. Y esto va a hacer que esto permita una compactación. No es lo mismo tener digamos, si tuviéramos un lazo y lo queramos introducirlos en una caja, tal vez enrollarlo como en un rodete, un hilo en un rodete, va a permitir que esta compactación sea más eficiente. Entonces, esta interacción entre el ADN y las histonas van a permitir que la cromatina se organice y se pueda compactar, pero también se pueda abrir. Y eso va a conllevar a que la cromatina se divide en 2 tipos, heterocromatina y eucromatina. Y es un concepto que es importante que quede claro. Eucromatina, cromatina abierta, aquellas regiones de la cromatina donde el ADN Perdón, puede ok. estar. Vamos a Perdón, apagarte un poco la cámara para ver si no se escucha tan cortado, ¿vale? ok. Estamos haciendo una prueba, doctora, al parecer su red, pero con el video apagado a veces corre mejor. El tema es que el videito lo escuchamos muy cortado. ¿Sería tan amable de volverlo a explicar? Claro. O voy a desconectar. Escúchame. No sé si me escuchan mejor. Perfecto. Ok. Bueno, les comentaba, en este video podemos ver la interacción entre el ADN y las histonas. El ADN interacciona con los nucleosomas. Una interacción permite que el ADN se organice de una manera. Entonces, observamos que la interacción permite que haya una organización completa de género, pero también a la vez se puede despertar interacciones entre el ADN y todas las zonas permite que haya este mecanismo de compactación y descompactación. Por tal motivo, es como ustedes lo pueden ver, tuvieran un hilo y ese hilo lo metieran en una caja
pues iba a ocupar un mayor espacio. Sin embargo, si lo enrollamos en su KRT, esta organización va a ser mejor. Entonces, esta interacción entre el ADN y las histonas permite que nosotros podamos, bueno, permite que la cromatina se pueda dividir en dos tipos. Heterocromatina, ciertas regiones donde está totalmente compactado, donde el ADN es inaccesible, y la cromatina, aquellas regiones donde el ADN está disponible y no está compactado. Entonces, claro, tiene este concepto heterocromatina, compactación, heterocromatina, ADN, hay una apertura dentro de la cromatina, es el ADN está accesible. De hecho, aquí podemos ver una micrografía de heterocromatina, donde vemos esta compactación de los núcleos de los nucleosomas y donde vemos que no pareciera, no hay una accesibilidad al ADN. Perdón, doctora, ¿podría regresar a la versión anterior que tenía de la conectividad? Creo que se escuchaba un poco mejor. Ya la perdimos. No, Bueno, ¿me escuchan? Ah, ya, ahí está, sí. ¿Pueden ver mi presentación? No, no. ahorita se perdió un poco. Listo. La tercera siempre es la vencida y bueno, una Ya. disculpa y saben que esto es en vivo a nivel nacional. Todos andamos en lados diferentes y a veces el clima no ayuda, pero se hace lo posible para corregirse y bueno, vamos de nuevo. Gracias por estar aquí. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a observar esta fotografía donde vemos unas regiones de heterocromatina, que es cromatina condensada, y vemos esta fotografía donde vemos cromatina. En esta parte, la cromatina, observamos que hay regiones de ADN donde está accesible. No puedo pasar. Ay, perdón. Bueno, en ese sentido, vemos aquí un ejemplo de un cromosoma donde vemos heterocromatina totalmente condensada. Y entonces, esta función de la cromatina es fundamental porque esta interacción entre el ADN y las histonas permite empaquetar el ADN. Esto permite que haya un almacenamiento adecuado y que se module la expresión génica. Entonces, ¿qué características tiene la eucromatina y qué características tiene la heterocromatina? La eucromatina tiene características que, como tengo el ADN accesible, todos los genes que se encuentran dentro de la eucromatina van a ser activamente, van a tener expresión, son transcripcionalmente activos, pero aquellos genes que se encuentran dentro de la heterocromatina no van a tener transcripción génica debido a que el ADN se encuentra inaccesible. Pero ¿qué mecanismos regulan que tenga eucromatina o heterocromatina o que pueda pasar de un nivel de cromatina a heterocromatina? Son mecanismos donde hay interacciones químicas. Por ejemplo, les decía que el ADN está asociado a histonas. Cuando las histonas están acetiladas, que se acetilan por la histona acetiltransferasa, hay una relajación, de tal manera que los nucleosomas se desdoblan y el ADN queda accesible. Posteriormente puede desacetilarse por las desacetilases de histonas y llega al nivel de compactación. Igualmente. Esto sucede porque las histonas suelen estar cargadas positivamente debido a los grupos amino presentes en los residuos de lisina, y la acetilación lo que va a hacer que neutraliza las cargas de tal manera que hay un desdobramiento de las nucleosomas. Otro mecanismo muy importante de regulación génica es la metilación del ADN. Si ustedes recuerdan sus clases de biología molecular, tenemos un gen, y antes del inicio del gen está una región que se llama promotor. En esta región que está el promotor hay diferentes factores, diferentes secuencias que van a ser reconocidas por factores de transcripción y van a permitir la expresión génica. Sin embargo, en estas regiones ricas en los promotores, estas regiones son ricas en citocinas y guaninas, y un mecanismo de regulación génica es que las citocinas son metiladas. Al ser metiladas va a haber un impedimento de tal manera que los factores de transcripción no van a poder interactuar con el promotor y por tal motivo la represión génica va a ser impedida. Esto es muy importante
porque debido a nuestras proteínas, nosotros funcionamos con actividades que nuestras proteínas hacen. Y estos mecanismos de regulación son muy importantes, porque cuando un gen se debe de expresar, si está alterado de esta manera y no se obtiene la proteína, pues desencadena muchas enfermedades que más adelantito vamos a ver. Entonces, una forma de resumen de los mecanismos o de las marcas epigenéticas, o de los mecanismos de regulación génica, los podemos resumir en esta diapositiva, ¿no? Marcas características de eucromatina: las histonas deben de estar acetiladas, hay baja metilación del DNA, y una marca muy clave es la metilación de la lisina 4 de la histona 3. Recordemos que en la eucromatina los genes que se encuentran en estas regiones van a ser activamente transcripcionales. Hay otra región que es la heterocromatina, pero la heterocromatina tiene características como que las histonas no están acetiladas, la metilación del ADN es alta, y una marca característica es la metilación de la lisina 9 de la histona 3. En este video podemos observar cómo en esta zona hay eucromatina y todos estos genes son activamente transcritos, porque la maquinaria puede interactuar, a diferencia de aquí donde tenemos heterocromatina. Sin embargo, esto sucede porque hay modificaciones históricas, como les decía, acetilaciones. Sin embargo, en heterocromatina podemos tener metilación, ¿no? Que está representada de color rojo. Y ya con este pequeño introductorio de cómo está organizado el genoma, podemos ahora sí entrar a qué es la epigenética. Entonces, la epigenética es el estudio de las modificaciones químicas que regulan la expresión de genes sin cambios en la secuencia. Anteriormente les he mencionado cuáles son esas principales modificaciones químicas que van a permitir que tengamos una cromatina abierta o una cromatina cerrada, y que son interacciones químicas como la acetilación de histonas, que va a permitir que la cromatina se abra, formando la eucromatina, y que esas regiones van a ser transcripcionalmente activas. Por otro lado, la metilación del DNA conlleva a que haya un compactamiento de la cromatina y esas regiones van a ser silenciadas. De eso se encarga la epigenética, de estudiar todas estas modificaciones y que van a regular la expresión de genes. Entonces, nosotros estamos tal vez familiarizados con los procesos de regulación génica, transcripción, traducción, modificaciones posttraduccionales, pero para que todo esto ocurra, primero debe de ocurrir lo que les mencionaba, ¿no? Primero debe de ocurrir, primero debe de ocurrir esta parte donde la cromatina se debe de abrir. Y aquí hay una interdependencia genética y epigenética. Vemos que la genética son la secuencia, y la epigenética son todos estos cambios químicos que van a permitir que haya un remodelaje de la cromatina y se pueda dar la expresión con los genes. Sin embargo, quiero dejar algo muy claro, que tiene que haber una interdependencia, ¿no? Ustedes también en este curso que está por venir, son varias ciencias ómicas. Entonces no se puede estudiar epigenética sin tomar en cuenta la genética, o genética sin tomar en cuenta la epigenética. Todos estos factores o moduladores o reguladores que remodelan la cromatina necesitan ser guiados a dónde van a introducirse, a dónde van a actuar, y eso que no lo da la secuencia genética. Entonces es muy importante entender esta interdependencia entre genética y epigenética. Y se podría asociar que solo en la regulación o expresión de genes, sin embargo, está implicada en muchos mecanismos, como en la reparación del DNA, la memoria epigenética, la impronta genómica, la diferenciación celular, y también está asociado a mecanismos que se regulan en enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para entender esto de una manera muy visual, nosotros es un ejemplo de la diferenciación celular. Una célula madre, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo material genético, pero ¿por qué una se diferencia a neurona, otra a célula sanguínea, otra a hepatocito, otra a célula muscular? Tienen que ver estos mecanismos de silenciamiento epigenético. Por ejemplo, podemos tener el mismo genoma en las dos células, sin embargo, en una neurona va a haber regiones que van a estar silenciadas. Y tal vez estas regiones que están silenciadas van a corresponder a genes que en una célula neuronal no necesita. Por su diferencia, un hepatocito también va a tener otros silenciamientos en ciertas regiones de genes que el hepatocito no ocupa, ¿no? Lo podemos ver en el siguiente
en el siguiente video. Vemos igual zonas activas de genes y cromatina condensada. Pero vemos que, por ejemplo, el gen de la insulina en las células pancreáticas, las regiones que codifican al gen de la insulina van a estar transcripcionalmente activas. Sin embargo, en otros tipos de celulares, esta región va a estar cerrada. Células plasma de sangre, anticuerpos van a estar totalmente activas esas regiones. Sin embargo, otros tipos celulares, estas regiones van a estar cerradas. Entonces, eso es lo que de epigenética vemos como estos mecanismos de estructura o de regulación son muy importantes en la diferenciación celular. Ahora, ya que todos estos mecanismos pues se estudian, vino en 2001, se publicó el primer borrador de la secuencia completa del genoma humano. Collins fue uno de los encargados de realizar, o el director de este proyecto. Dentro de sus aportaciones de este proyecto, es que la secuenciación del genoma humano permitió establecer un orden preciso de los casi 3.000 millones de pares de bases. Pero uno de las conclusiones más importantes e impactantes fue que todo el genoma dentro de todo el genoma humano, solo el 2% codificaba para genes, ¿no? Entonces se empezó a ¿y qué pasa con todo el 98%? O sea, si solo el 2% codifica para genes, todo lo demás, ¿qué es? Incluso se le llegó a acuñar el término de DNA basura, ¿no? Pero resulta ser que no, que esa secuencia basura que se consideraba era la secuencia que se encargaba de regular la expresión de todos estos genes. Entonces empezaron a identificar diferentes regiones reguladoras que se encontraban aguas lejanas del gen, que se le conoce como potenciadores, ¿no? Y todos estos estaban implicados en la expresión génica. Y ahora venía otro concepto muy complejo, pero se me hace fascinante, que significa que cómo es que esta región está aguas muy arriba del inicio de la transcripción del gen puede influir en la expresión génica. ¿Cómo es posible? Entonces, en ese sentido, pues se tiene que ver con su estructura tridimensional del genoma, ¿no? Esta parte de la estructura tridimensional no nada más está organizado en el núcleo, sino que está organizado de una manera tridimensional, que va a organizarse de tal manera que sitios potenciadores que se encuentran aguas arriba, en alguna manera tridimensional o en el espacio, puedan interactuar con toda la maquinaria de transcripción, de tal manera que se potencialice la expresión de este gen. Entonces, además es algo muy complejo, pero sin embargo es algo fascinante, como aparte de que está regulado esa maraña o ese espagueti que está en el núcleo lleno de nuestra información, se acomoda aún de una manera tridimensional para poder llevar a cabo esas interacciones y se pueda llevar a cabo la expresión génica. Y resulta ser que estas modificaciones de estas secuencias regulatorias son muy importantes y que si hay una alteración en estas puede ser suficiente para afectar el desarrollo. Eben nos publicó este artículo donde analizaron el gen SONY. Este gen es esencial para la regulación de la organogénesis de los vertebrados, como el crecimiento de las extremidades. Y lo que hicieron es una región regulatoria de este gen que está a 850 kilovatios de distancia. Y lo que se hizo fue que se sustituyó esta región por la de la cobra o se silenció. Y al silenciar estas regiones, como podemos observar en la imagen, pues el ratoncito ya no tiene las extremidades. Entonces, no fue un parteaguas. Las regiones regulatorias que están aguas arriba de un gen también son importantes en la regulación génica, ¿no? No nada más el promotor, sino todas estas regulaciones y toda esta estructura de la cromatina que hace. Entonces, ahora vamos al concepto que es el epigenoma, ¿no? De acuerdo al Instituto de Investigación del Genoma Humano, el epigenoma está formado por compuestos químicos y proteínas o etiquetas químicas que pueden unirse al ADN y dirigir acciones tales como la activación o desactivación de genes y el control de la producción de proteínas en células específicas. Quiere decir, nosotros tenemos nuestro genoma, ¿no? Sin embargo, nuestro genoma, nuestro epigenoma, que es estas marcas o estas marcas químicas que tiene, pueden ser modificadas por factores ambientales. Y como yo les decía, esta independencia entre la genética y la epigenética finalmente va a afectar en nuestro fenotipo. ¿A qué me refiero con que nuestro epigenoma puede ser afectado con cuestiones ambientales? Por ejemplo, uno de los principales
de los principales mecanismos que afectan que puede afectar nuestro epigenoma es la dieta, ¿no? La dieta que principalmente, por ejemplo, en este curso que están por tomar, hay una parte que es nutrigenómica, y ahí lo van a ver más a profundidad, ¿no? Cómo la dieta puede influenciar en cambios en nuestro epigenoma, el ejercicio, el medio ambiente, contaminación y incluso cuestiones emocionales. Todo eso puede cambiar nuestro epigenoma o nuestras marcas que tenemos en nuestro epigenoma. Y un ejemplo es el siguiente, gemelos que tienen el mismo ADN, el mismo material genético, porque puede uno desarrollar una enfermedad y el otro no, si tienen el mismo material genético. Entonces aquí donde la epigenética se muestra de una manera muy clara. Y esto, pues principalmente es por el medio ambiente o factores a los que uno se pudo enfrentar y el otro no. Y eso pudo alterar su epigenoma de tal manera que puede silenciarse genes que, que están implicados, por ejemplo, en procesos metabólicos. No sé. Un estudio que se hizo por Manuel Steller en 2005, analizó cómo estaban estos patrones en gemelos a los 3 años y vio que tenían eh, similitudes, pero a los 50 años había cambios en las marcas epigenéticas de uno respecto al otro. Había cambios en los patrones de metilación de uno respecto al otro, lo que podía estar asociado, que en uno podrían estar genes silenciados que cumplen ciertas funciones y en el otro no. ¿Y qué factores pueden estar influenciando? Como les había comentado, la dieta puede ser uno de estos, lo cual puede modificar diferentes marcas epigenéticas de tal manera que pues hay esta diferencia, ¿no? El estudio de los gemelos, es un estudio que la NASA hizo, donde envió a un gemelo a la Estación Espacial Internacional entre el 2015 y el 2016. Después de que estuvo un año en el espacio, analizaron su genética y su epigenoma, y descubrieron varias cosas. Una de las cosas interesantes que descubrieron es que Scott, que fue quien estuvo en el espacio, tuvo un alargamiento en los telómeros y cambios significativos en la expresión de genes. Analizaron que había cambios en genes de uno respecto al otro. Jennifer Forgati, que es una científica de la NASA, afirmó que este estudio de los gemelos demostró cómo el cuerpo se adapta y permanece resiliente, incluso luego de pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, menciona que estos datos de este estudio pues se seguirán analizando durante muchos años, porque hay muchas cosas aún por entender, a pesar de que él tuvo un alargamiento en los telómeros, que los telómeros están asociados con el acortamiento en los telómeros, está asociado con el envejecimiento. Una vez que estuvo en la Tierra, sus telómeros perdieron este alargamiento, incluso aún menor del cuando él estuvo, cuando se fue. Genes que estaban silenciados se reactivaron. Entonces sí hubo un cambio, llegó a la Tierra, sin embargo, varios de los cambios que traía del espacio se pudieron revertir. Y es que la epigenética es eso, que puedes tener cambios, pero en un momento se pueden revertir. Obviamente, si estás expuesto a varios factores ambientales por un determinado tiempo, pues estas reversiones ya no podrían ser, ¿no? Otro ejemplo importante de la epigenética es las abejas. Nosotros podemos ver la abeja reina y la abeja obrera. A pesar de que tienen el mismo genoma, son diferentes, inclusive con características diferentes. Y esta diferencia está significativamente asociada a la dieta, ¿no? La abeja reina consume jalea real, mientras que la obrera no. Y en un estudio que se realizó, observan cómo hay cambios en los patrones de metilación de varios genes de la oveja reina, respecto a la oveja obrera. Entonces, la dieta, pues sí tiene papeles muy importantes. Y sin embargo, otro estudio muy interesante es el famoso modelo el famoso modelo de ratón agouti. Este ratón tiene una mutación que causa muchos defectos o muchos problemas metabólicos asociados a esta mutación. Entonces, las características, por ejemplo, el ratón agouti es un ratón amarillo. Sin embargo, lo que hicieron aquí fue que en esta
en un estudio lo que hicieron fue que suplementaron a la madre con dieta que puede modificar, que hace modificaciones epigenéticas, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12, que son ricos que pueden aportar metilos, ¿no? Y observaron que hubo una cama, que algunos ratones ya no tenían estas alteraciones que estaba asociada a la mutación. Sin embargo, sabía que esa mutación ahí estaba. Y entonces, ¿qué fue lo que identificaron? Hay un incremento en la metilación cuando fueron suplementados, de tal manera que la metilación, como les mencioné al inicio, está implicada en silenciamiento. Entonces, esta mutación se vio silenciada epigenéticamente, o sea, no estaba transcripcionalmente activa, y eso revirtió este efecto. Entonces, es impresionante cómo aún la epigenética puede regular ciertas cuestiones, por ejemplo, en este caso, como fue esta mutación que revirtió este efecto causado por la mutación de este modelo. Existen algunos reportes que incluso mencionan que, por ejemplo, cuando esté sometido a un trauma, por ejemplo, personas que vivieron en el Holocausto, sus descendientes tal vez tenían este tipo de marca epigenética donde eran muy susceptibles al estrés o receptores como el del cortisol estaban muy elevados, ¿no? Entonces, ellos no vivieron toda la experiencia que vivieron sus abuelos o sus padres, sin embargo, se encontraban en cierta manera con esa memoria. Aunque hay algunos autores que mencionan que la memoria epigenética, bueno, se asocia con si una célula es hepatocito, es hepatocito. Sin embargo, sí hay ciertas marcas que se han asociado que pueden ser transferidas a generaciones, ¿no? Otro factor que puede alterar nuestro epigenoma es el estrés, ¿no? El estrés ha alterado cambios en la metilación de genes que están muy asociados con el estrés psicosocial inclusive con la depresión. Someter a estrés puede ser motivo de que nuestro epigenoma o se cierren o silencien regiones de nuestro genoma que deben expresarse o viceversa, ¿no? Y hay varios estudios en este sentido, inclusive eh, que pueden, eh, que pueden acelerar, eh, el estrés acelera el envejecimiento epigénico, ¿no? Y con esto llegó la vejez, ¿no? La vejez es otro caso de la epigenética, cómo tal vez se pueden tener muchos genes que se expresan y cumplen ciertas funciones, pero conforme va avanzando el tiempo, estos sistemas se pueden ir deteriorando de tal manera que se pierden sus mecanismos de control, pues conlleva a esto. Y podemos ver que también de cómo el ambiente puede afectar esto, ¿no? El ambiente expuestos a radiaciones, a activos químicos, infecciones, la dieta, exposiciones, el no dormir adecuadamente, etcétera, pues van a activar o van a implicar o van a alterar muchos de nuestros mecanismos que pueden conllevar a estos procesos. Y bueno, en enfermedades, ya en el curso estaremos aunando más en enfermedades y algunos mecanismos, pero de manera general, ¿qué les puedo decir? Las alteraciones en estos, o sea, la epigenética se encarga de estudiar estos mecanismos, estos cambios que van a permitir que la cromatina se abra y se cierre. Son mecanismos que nuestra célula es importante para nuestras células porque permiten la diferenciación y permiten muchas actividades. Sin embargo, estos mecanismos se pueden ver alterados, ¿no? Y puede verse alterado en la metilación, en la modificación de histonas, de tal manera que pueden silenciar genes que se deben de expresar porque son vitales, o se pueden activar genes que en ese momento no se necesitan, conllevando a enfermedades como la diabetes, la obesidad, la osteoporosis. Y uno de los mecanismos más altamente asociados con alteraciones epigenéticas o que se encuentra más estudiado y que es una de mi área, que principalmente es el cáncer, pues el cáncer sabemos que es la proliferación descontrolada de células
Y dentro de este mecanismo, pues hay genes que se encargan de regular esta proliferación, que son los genes supresores de tumores, ¿no? Una de las principales alteraciones epigenéticas que se encuentra en cáncer es que, bueno, en una célula normal, estas regiones promotoras de estos genes supresores de tumores están no metiladas, de tal manera que los factores de transcripción pueden llegar y pueden activar y expresarse y cumplir su función. Pero en células cancerosas se ha identificado que muchos promotores de estos genes están silenciados. Entonces, al estar silenciados, estos genes no se expresan de tal manera que no cumplen su función. Y se ha asociado que conforme aumenta el grado de carcinogénesis o inclusive el proceso de metástasis, pues estas alteraciones epigenéticas se ven incrementadas. Y bueno, de manera general, ¿cuáles son las principales alteraciones epigenéticas? Pues cambios en las histonas acetilasas, en estos mecanismos que regulan la acetilación, la metilación, y que pueden desactivar o activar genes que se necesitan o están implicados en diferentes mecanismos. En condiciones normales son importantes porque regulan estos procesos de expresión, pero sin embargo, después de ser alterados como por todos los factores que les mencioné, pues pueden verse alterada su expresión de estos genes, conllevando a diferentes enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes, síndrome metabólico y cáncer, que como les mencioné, en el curso más a profundidad en la unidad de epigenómica vamos a abordar. Y sin embargo, lo que les mencionaba es que la epigenética ha cobrado gran auge porque también se ha utilizado como una terapia. Y de manera muy general, pues sí existen los epifármacos, ¿no? Que son fármacos que van a regular o van a revertir estas alteraciones epigenéticas, de tal manera que, pues, por ejemplo, en cáncer, genes que están silenciados, quiero que se vuelvan a activar, como los genes supresores de tumores para que cumplen su función. Ya de manera muy a profundidad estaremos visualizando o viendo en el curso. Y para finalizar, pues yo considero, como les he mencionado a lo largo de esta ponencia, es la importancia de las ciencias ómicas, ¿no? Les decía, no podemos trabajar con epigenética sin tomar en cuenta la genética. Y también pienso que este curso pronto que ustedes van a tener, donde se ven todas las ciencias ómicas y esta interdependencia entre todas es muy importante, porque ya tenemos bases de datos donde nosotros podemos tener acceso y donde sí podemos tener acceso a estas, inclusive experimentos, o sea, que a veces ya ni tienes que hacer, no, sino hay que analizar la información y esa información nos permite sacar conclusiones o poder diseñar o proponer experimentos. Y pues no me queda más que agradecerles por su atención. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, doctora Jessica. Tal vez ya podría encender su cámara y como ya no se va a presentar nada, a lo mejor el problema de internet ya no sería un inconveniente. Sí, Si quieres, seguramente. lo intentamos. Pero bueno, en lo que seguramente varios de los asistentes generan esta reflexión y las preguntas que tienen después de la presentación, yo quisiera iniciar con algunos de los ejemplos que nos pone, de los que se vuelven emblemáticos en la parte de qué es realmente la epigenética, ¿no? Y quisiera iniciar con este modelo de los gemelos, ¿no? Sabemos que tienen una similitud genética impresionante, pero que dependiendo a cada factor o estilo de vida que se van enfrentando en diferentes momentos, bueno, hace que adquieran características muy particulares cada uno de ellos. Muchos podríamos decir, claro, pues fue el ambiente, ¿no? Uno se enfrentó a un virus, pero uno no, y entonces uno tuvo a lo mejor hepatitis, pero el otro no. Pero morfológicamente se ven estas diferencias entre los gemelos a lo largo de la edad, ¿no? Si lo bajamos a nivel más molecular o celular, ya no específicamente un organismo, sino una célula, el segundo modelo que nos mencionas de las células, ¿no? Porque tenemos las mismas a lo mejor secuencias en cada una de estas células, pero cada una de ellas genera una proteína muy particular, ¿no? Y ponías el ejemplo de la insulina, el ejemplo a lo mejor de los anticuerpos en las células del sistema inmune, específicamente linfocitos B, ¿no? Entonces, creo que se vuelven los ejemplos más emblemáticos de la epigenética, ¿no?
tener información genética no basta, sino hay que controlar esta información genética y son todas estas marcas lo que nos permite, ¿no? Que cada una de las células y cada uno de los tejidos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Vayan generando estas proteínas que se requieren en cada momento. Pero quiero detenerme en la siguiente reflexión. Si tuvieras que mostrar otro ejemplo emblemático, además del estudio de los gemelos y el estudio de cada célula, ¿cuál sería para ti algo que remarque, ¿no? La importancia de la epigenética, estimada doctora Jessica? Sí, ¿me escuchan? Es que me sacó cuando terminé. Bueno, este, eh, pues sí, bien como mencionas, ¿no? Los ejemplos de los gemelos y de la diferenciación celular son ejemplos que nos permiten tener una visión bien sobre la epigenética. Pero también eh, hay situaciones donde, por ejemplo, me viene a la mente un caso de una hambruna que hubo en Holanda. En esa hambruna que hubo en Holanda, las las madres que estaban embarazadas, a mí se me hizo impresionante cuando leí este estudio. Tu mismo cuerpo se regula de alguna manera viendo una situación de alerta o de estrés y se asocia que silenció varios genes metabólicos para, digamos, yo lo entiendo, para la poca energía que podían tener ellas a través de la alimentación se viera silenciada y se reguló de esta manera, ¿no? Entonces, yo pienso que la epigenética se me hace fenomenal porque siempre va a buscar nuestro organismo regular mecanismos a los que son expuestos. El problema es cuando cuando rebasa estos mecanismos, pues cómo ya se quedan alterados. Ese es un ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Este, que creo que es otro, la impronta la inactivación de la cromosoma X, ¿no? Entonces, ¿cómo por estos mecanismos de regulación se inactiva el cromosoma X o la impronta genética, regiones que de alguna manera deben de estar silenciadas a través de estos mecanismos se silencian para evitar que de una generación a otra, pues ciertas alteraciones se pasen, ¿no? Muy bien. A mí siempre también me ha gustado mucho este ejemplo de una holandesa para entender precisamente que enfrentarte a una situación estresante como la capacidad de comer o no comer, ¿no? Tiene que obligar a tu cuerpo a responder con otros tipos de genes, silenciar algunos y de esa manera, pues utilizar al máximo los nutrientes, ¿no? En una vida coloquial, ¿no? Sencilla, incluso esta cuestión de la alcohol deshidrogenasa, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si una persona consume alcohol todos los días, ¿no? Y entonces hay una alta expresión por necesidad de la exposición al alcohol, del alcohol deshidrogenasa, pero posteriormente si dejáramos de consumir el etanol, ¿no? Pues no habría por qué llegar a sintetizarla, ¿no? Y tal vez ahí vendría este ejemplo de decir, bueno, ya no te acostumbraste al etanol o dejaste de consumir, pero también es tan dinámico, ¿no? Que volver a consumir otra vez etanol podría permitir que vuelvas a expresar otra vez la alcohol deshidrogenasa. Entonces, siempre la alimentación es uno de los claros ejemplos donde respondemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y respondemos expresando precisamente nuestros genes. Y se expresan, bien lo mostraba en alguna figura, ¿no? Primero, remodelando toda esta arquitectura, ¿no? Del ADN y de las histonas, ¿no? Permitiendo este fenómeno de transcribir hacia un RNA mensajero y potencialmente hacia una proteína. Pues con esto vamos a empezar a preguntar todo lo que ponen en el chat los asistentes, que creo que todas son muy interesantes, ¿sí? Siempre se pregunta esto, ¿no? Pero desde tu opinión, ¿de qué manera la alimentación o los mismos fármacos, ¿no? O factores muy específicos podrían modificar algo epigenético? Sí, a mí me impactó mucho porque siempre escuchamos, ¿no? Muy trivial, aliméntate sanamente, come frutas y verduras, pero lo vemos muy superficial. El día que lo entendí a nivel molecular, pues sí fue wow, ¿no? Creo que esto lo van a abordar más en la parte esta de nutrigenómica, pero bueno, de manera muy general, muchos alimentos, de hecho, hay algunos, por ejemplo, polifenoles, actúan como receptores nucleares. Entonces, al actuar como receptores nucleares activan
la expresión de genes, o esos receptores nucleares activan la maquinaria de modelación de la epigenética que va a permitir estos cambios conformacionales en la cromatina y va a abrir o cerrar la cromatina. Entonces, mucho de nuestra alimentación, muchos de los componentes de nuestra alimentación, principalmente en frutas, en verduras, en semillas, actúan como receptores nucleares, ¿no? Y yo creo que en la parte de nutrigenómica lo van a abordar más a detalle. Muy bien, y que al final, como bien decías tú, son marcas en cada una de nuestras células, que tiene el ADN, ¿no? Y que por lo tanto, si los nutrientes son una molécula química, si los fármacos son una molécula química, si factores contaminantes no son moléculas químicas, tienen capacidad tal vez llegar a cada célula, llegar a cada núcleo de esas células y tener un efecto precisamente sobre moléculas control, ¿no? Y hablas de los factores de transcripción, pero como bien se mostraba, bueno, hay infinidad de moléculas reguladoras como los famosos complejos remodeladores, ¿no? Que también podría ser ahí clave para entender que no es tan simple. Otra de las cosas que nos preguntan comúnmente cuando también se toca epigenética y cáncer es, bueno, y entonces en un modelo ideal, ¿no? ¿Qué influye más, la genética o la epigenética? ¿Cuál es tu opinión? Pues lo que te decía, ¿no? También el doctor Resillas, que es uno de los investigadores en esta área de epigenética más importantes en México, siempre hace esta relación de que hay una interdependencia, ¿no? O sea, no puedes decir epigenética es mejor o genética es mejor, hay una interdependencia entre ambas, porque bien para que se dé la expresión genética, la cromatina tiene que estar abierta, pero ¿dónde saben todos estos remodeladores dónde actuar? Pues es a través de la secuencia, ¿no? Entonces sí tiene que haber esta interdependencia, o sea, no pueden ser separadas estas disciplinas, o sea, las dos son importantes. Inclusive a mí el modelo de ratón agouti me impactó, porque sí había bien una mutación, pero como la misma epigenética la silenciaba para evitar que esta mutación fuera funcional, ¿no? Entonces ambas se me hacen muy importantes. No podemos entender una sin la otra. Muy bien. Y que también el cáncer es el mejor modelo de enfermedades donde son muy diversos, ¿no? Y seguramente habrá aquel tipo de cáncer donde las mutaciones sean claramente hereditarias y condicionantes o factores incluso ambientales, ¿no? O como los virus, estar presentes o no. Y aquellos tipos de cáncer donde el silenciamiento de ciertos genes por muchas cosas como contaminantes del tabaco, etcétera, podrían ser la respuesta. Entonces, creo que es precisamente, ¿no? La búsqueda de esta correlación que pueden tener o no para cada tipo de cáncer. Bien, otra de las preguntas que nos hacen y que también a veces es de lo más común que la gente se cuestione es si se conocen los reguladores exactos, ¿no? Yo he escuchado mucho a los nutriólogos hacer mucho énfasis en los metilos, en los folatos, ¿no? Entonces, es condicionante, una alta cantidad de aportadores de metilos y los folatos, bueno, son esta molécula clave o como bien decías, ¿no? Seguramente un componente bioactivo que actúe sobre un factor de transcripción o sobre algún remodelador de la cromatina. Entonces, si tuviéramos que poner en la mesa aquellos reguladores más actuales que se tiene, ¿cuáles se tendrían que pensar? En la dieta, por Sí. ejemplo, Ujú. eh, de hecho, a veces hasta hay eh, algunos fármacos que son como clandestinos, ¿no? De epigenética y que hay personas que a veces tal vez los llegan a consumir. Pero yo pienso que ahora sí que aunque suene muy trivial, una alimentación sana y balanceada, porque si sabemos que, por ejemplo, el té verde tiene el galato de pigalocatequina y que ese es un regulador epigenético que va a reactivar genes supresores de tumores, porque ya se le ha asociado que tiene actividades sobre la inhibición de las N-metiltransferases que metidan el DNA, no vas a tomar 10 tazas de té verde durante un día, ¿no? O sea, tienes que hay muchos de estos factores, esta famosa osmosis, ¿no? A veces a concentraciones específicas tiene un efecto benéfico y a otras concentraciones efectos tóxicos. Entonces, una alimentación rica, por ejemplo, en los polifenoles, se asocia mucho con mecanismos de regulación génica. Otros, por ejemplo, en una mujer embarazada, el ácido fólico,
que es uno que está muy implicado en la regulación epigenética, y aquellos componentes que están presentes en los granos, inclusive algunas grasas, ¿no? Presentes, por ejemplo, en el aceite de olivo, en algunos aceites, o sea, todos estos, por eso en sí yo puedo decir que, ahora sí que, aunque suene muy trivial, una alimentación balanceada, inclusive el ejercicio, todos estos pueden modificar todo este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Esta cuestión del ejercicio, del estilo de vida, mencionabas la parte del estrés, ¿no? Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo acercar estar estresado, ¿no? Con modificaciones o regulaciones epigenéticas. Yo imagino que al final, ¿no? Debe de haber alguna célula que detone algún mecanismo donde cierta sustancia va a ir y va a dar esta señalización a la estructura de, pues, la metilación del ADN, de la modificación de histonas, ¿no? Pero, ¿cómo hacérselos ver a la comunidad médica, a la comunidad a lo mejor científica de forma más simple? Sí, por ejemplo, esta parte de cómo los hábitos, mm, bueno, creo que no lo mencioné aquí, pero inclusive hay estudios donde el tramo infantil, o sea, pusieron un experimento con ratones, donde las madres eran muy desapegadas a ellos. Y este desapego de las madres a este grupo de ratones, después analizaron un receptor asociado al estrés, y observaron que está de respuesta al estrés desmetilado. Sin embargo, con este mismo grupo de ratones, se los ponen a una madre que estaba junto, que era muy apegada, que estaba con ellos, vieron cómo hubo cambios en este receptor. Entonces, cuestiones emocionales, pues también sabemos que que están implicadas muchas sustancias químicas, ¿no? Y todas estas sustancias químicas de alguna manera son señales que hacen que la cromatina pues pueda tener estas remodelaciones. Recordemos que la cromatina que las señales que remodelan la cromatina pues van a ser respuestas a ciertos factores, ¿no? Y estas señales químicas que el mismo estrés a veces produce algunas sustancias, sabemos que también hay sustancias, por ejemplo, la serotonina que está implicada en la felicidad, todo, pues tiene ciertos efectos que podían implicar en estos cambios en la cromatina y la expresión de ciertos genes que pueden estar implicados en el estrés, en mecanismos de estrés, ¿no? Muy bien. Otra de las preguntas que nos colocan aquí en el chat es algo que también resultaría interesante reflexionar. ¿Habrá algún tipo de población donde las enfermedades tengan un gran impacto epigenético? Estoy seguro que sí. Desde tu opinión. Desconozco si haya una región que se pueda asociar, que esté asociado totalmente epigenético, pero sí, por ejemplo, pues como bien mencionabas, hay algunos tipos de cáncer que sí se pueden asociar como con mecanismos, o sea, por ejemplo, hay un tipo de cáncer de mama que se asocia con una mutación, no hay otra, la mutación de un gen puede desencadenar este tipo de cáncer. Pero, por ejemplo, en cáncer de hígado se ha identificado que muchas de las alteraciones que tiene son alteraciones epigenéticas, principalmente genes supresores de tumores que están silenciados. Y pues por regular estas enfermedades o estos mecanismos epigenéticos se ven muy en frecuencia, pues como no sé, puedo decir, después por ejemplo, el cáncer, pues por regular te da no, aunque sí hay casos donde el cáncer puede darte a edades tempranas o tipos tumorales como la leucemia, sin embargo, por lo regular se desarrolla en su mayoría a ciertas pues edades después de los 50 años, ¿no? Donde yo pienso que ya todos estos mecanismos de regulación epigenética por tantas exposiciones pues se ven alterados, pero en sí desconozco si tal vez puede existir alguna región donde esté asociado totalmente en cuestiones epigenéticas, pero lo que sí es que los estilos de vida, por ejemplo, en México, pues sabemos que es uno de los principales países con obesidad, inclusive infantil. Y yo creo que si se analizara el epigenoma, pues sí van a haber grandes cambios respecto a otros países. Por ejemplo, si se sabe que en España
la dieta mediterránea que es rica en polifenoles, pues muchos mecanismos, incluso la longevidad, ¿no? O sea, España o Japón son de los países más longevos por su alimentación. Entonces sí puede estar implicada, pero sobre todo en este sentido, ¿no? En qué consumes. Muy bien. Yo estoy seguro que fue una sesión para darnos un panorama introductorio. Como bien mencionaba, doctora, esta cuestión del gran avance que se ha tenido en las ciencias ómicas, pues lo ha permitido el acceso a la computación, ¿no? Y estas bases de datos, lo que se conoce como bioinformática, pues realmente nos puede mostrar cosas muy exactas. Tenemos que hacer esta relación de muchas ciencias ómicas. Cuando nosotros decimos está apagado un gen, bueno, la genómica me va a decir cuál es ese gen y la proteómica me va a decir mejor qué es esa proteína de ese gen y la metabolómica me va a decir qué proceso celular o molecular está controlando. Y creo que ahí entonces yo pondría en la mesa lo siguiente. Es posible que la población de nivel académico, a lo mejor universitario, la comunidad médica tenga acceso y comprenda estas bases de datos? ¿Cuál es tu opinión? Pues pienso que en mi opinión personal, considero que todas aquellas áreas de la salud deberían de tener dentro de su formación o de su plan la bioinformática. Este, que tal vez sea complicada, pero yo creo que cuando lo puedes tener como una herramienta o que te puedan explicar cómo la puedes utilizar, pues puede ser de gran ayuda, ¿no? Eh, Tal vez aquellas licenciaturas o aquellas carreras enfocadas al área de la salud, pienso que sí podrían, bueno, de hecho, el acceso a las bases de datos, pues es para cualquier persona. El uso tal vez es el que a veces se tiene que lo tienen que explicar o lo tienes que entender, pero también creo que la tecnología ha ido avanzando, incluso hay muchos, la misma tecnología, tutoriales que te pueden permitir acceder o poder saber utilizar ciertas bases de datos, ¿no? Creo que es muy importante porque pues ya está el genoma, o sea, yo pienso que lo vimos ahorita con esto del COVID, ¿no? Ya estaba la secuencia del coronavirus que permitió de alguna manera poder realizar la vacuna pues en tiempo récord y es que ya estaba ahí, ¿no? Entonces pienso que son muy importantes las bases de datos. Y que entonces tener acceso y tener a ese personal calificado, a lo mejor con la comprensión para llegar y aterrizarlo en la práctica clínica, pues es lo que se necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, les hablamos de que se metila el ADN, pero hay que ser muy puntuales, se metilan las citocinas en las conocidas islas CPGs, que están más común en las regiones del promotor o en algunas regiones repetitivas, ¿no? Y entonces podríamos desde la informática ubicar estas regiones y saber si hay o no posible eh, información que indique niveles de compactación o no de ciertos genes, como bien decías, ¿no? A lo largo del mismo desarrollo embrionario debería de haber aquellos genes activos y posteriormente, pues, genes que se tienen que inactivar, ¿no? En tu día a día, Algún, el caso de la insulina, ¿no? Debería de haber momentos de la insulina exactamente expresándose y momentos en donde no. inclusive, pues se puede utilizar como método de diagnóstico de predisposición. Ciertos genes muy particulares que pueden desencadenar algún cáncer que estén silenciados. Esto permite un método de diagnóstico de la predisposición a desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? Sí, de hecho, hace unos días empecé a ver ya esta publicidad de test epigenéticos, ¿no? Desde tu opinión, ¿qué tan realistas son? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el futuro de poder aterrizar estos test epigenéticos? Sabemos que hay test, por ejemplo, de marcas genéticas, ¿no? Polimorfismos, de mutaciones. Los epigenéticos, ¿a tu opinión? Mm, La epigenética me encanta porque es una ciencia muy que tiene un gran auge y grandes implicaciones, pero yo creo que tal vez tiene que ser en un momento puntual, donde ya sepas que
por ejemplo, nosotros, o sea, puedo ahorita tener mi epigenoma de alguna manera porque tuve una semana mala, donde tuve una alimentación mala, donde no dormí, donde tuve, y si me analizan mi epigenoma en este momento, pues va a tener ciertas características, pero como bien lo mencionaba, o sea, el epigenoma en ciertos momentos se puede revertir, ¿no? Y cambiando la alimentación o los hábitos. Entonces, yo pienso que estos test sí tendrían que ser como en una etapa crucial para ver que efectivamente tengas estas características o estas marcas, ¿no? Es mi Y yo me punto, ¿no? acuerdo que los primeros estudios que se hacían eran niveles de metilaciones globales, ¿no? O sea, qué tanto está metilado todo tu genoma comparado a personas normales contra una posible patología y daban una tendencia, pero como bien dices, bueno, no se conocía en ese momento, ¿no? Qué regiones en particular estaban metiladas. Posteriormente nos dimos a la tarea, ¿no? En la comunidad científica de decir, bueno, la metilación se tiene que asociar con la expresión, ¿no? O la modificación de histonas se tiene que asociar con la expresión génica. Entonces, mide los niveles de expresión de esos posibles genes que dices tú, están silenciados o apagados por su regulación epigenética. Entonces, yo también creo que los famosos test epigenéticos tienen que perfeccionarse, ¿no? Al menos ya empiezan a existir, se empiezan a ubicar ciertas regiones de metilación, ciertas regiones de modificaciones de histonas, y estoy seguro que a la larga, ¿no? Tendremos aquellos que la población requiera. Hay muchas preguntas, todas estoy segura se van a ir respondiendo a lo largo de las diferentes sesiones que vamos a tener. Tiene una secuencia este curso muy bien planeada, ¿no? Empezando con la parte genómica para mostrarles y recordarles toda la importancia de la estructura, como bien nos decías, de la misma secuencia. Viene la parte de la transcripción, viene la parte de la regulación epigenética, viene la parte del proteoma, viene la parte de otras cosas que no vemos a veces, ¿no? Las conocemos, pero es cuál es la función que tiene cada una de esas moléculas que se va generando por la proteína que existe, ¿no? En una persona, en una célula, en una enfermedad, el famoso metaboloma. Y finalmente, bueno, pues vienen estas aplicaciones de posiblemente la nutrigenética, la farmacogenómica, la parte de otros retos, ¿no? Como el lipoma, el viroma, ahora hablamos hasta del glicoma, ¿no? Estas proteínas glucosiladas, pues ya no solamente son de proteínas, también son lípidos y también son RNAs. Hace unos días me estaban contando, ¿no? Estos niveles de glicosilación, pues incluso llegan a los RNAs. Y con eso más o menos quiero ir terminando. Muchas veces nos centramos en marcas muy bien conocidas, como usted decía, que las conocemos del cáncer, ¿no? La metilación del ADN y la modificación de histonas. Pero estos famosos microRNAs también forman parte de la regulación epigenética. ¿Cuál es tu opinión? Eh, mm, Los estos famosos micros. microRNAs, en mi opinión, sí hay varios artículos que los mencionan como mecanismo de regulación epigenética, pero bien como había explicado, estos mecanismos están asociados con apertura y cierre de cromatina que va a permitir la expresión de genes. Estos microRNAs actúan ya sobre los RNAs. Entonces hay como una discusión entre varios autores, si son reguladores de la epigenética o no, porque realmente en estas cuestiones actúan ya que hay la transcripción. Entonces, yo pienso, tal vez como con esta perspectiva de los autores, que tal vez no los puedo incluir tanto como reguladores epigenéticos, porque actúan ya después de la transcripción, pero sin embargo, sí hay estudios donde dicen que la expresión de estos microRNAs pueden activar coactivadores o correpresores que van a fomentar que la cromatina se abra o se cierre, Exacto, y que exacto, sí ¿no? están muy implicados. Y tal vez como mencionabas, ¿no? Esta parte de la relación genética, ¿no? Estos microRNAs salen, ¿no? De la secuencia del ADN que decíamos antes basura, se generan y luego seguramente van a controlar que ya existiendo el RNA mensajero se pueda llegar a leer o no por el ribosoma. Y eso creo que es impresionante y no sabemos en este momento si ubicarlos como parte del transcriptoma, del mismo genoma, ¿no? O del epigenoma. Entonces, esta triada que existe entre estas áreas, bueno, pues es impresionante y la estamos conociendo.
Hay felicitaciones, ¿no? De muchas personas. Yo te quiero agradecer por por la ponencia. Nos das una visión inicial molecular de lo que es la epigenética y todas las posibles aplicaciones que tiene, ¿no? Nos muestras estos modelos de gemelos, estos modelos de diferenciación, estos modelos a lo mejor de alimentación que si bien muchas veces se iniciaron en modelos de ratones, se siguen replicando en seres humanos, ¿no? Y bueno, pues terminamos con la aplicación siempre del cáncer, pero en algunas diapos hacías mención a estas enfermedades del metabolismo, ¿no? Muchísimas enfermedades del metabolismo, antes entendidas como simplemente ambientales, ¿no? Es tu estilo de vida, es la dieta. Ahora entendemos que, bueno, pues hay seguramente un gran aporte de ese factor ambiental sobre la regulación epigenética. De lo más conocido de tu parte, aparte del cáncer, ¿cuál es esta segunda gama de enfermedades que tal vez se podrían explicar más, ¿no? O se comprende un poco más el día de hoy desde la epigenética, además del cáncer? En cáncer ya tenemos los epifármacos. Mm, pues enfermedades, por ejemplo, y que creo que están asociadas con esta parte de que la dieta influye mucho, pues las enfermedades metabólicas, ¿no? Muchas veces tal vez el consumo de una dieta alta en harinas o en grasas, este, independiente, puede causar estrés, ¿no? Y el estrés oxidante, pues está muy relacionado con la inflamación y la inflamación con estas enfermedades o estos desórdenes metabólicos. Entonces, sí, pienso que la diabetes, pero también en los últimos años he visto varios artículos de enfermedades como, este, ah, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia. Entonces, también que están siendo inclusive el autismo se asocia mucho con algunas cuestiones epigenéticas, ¿no? Entonces sí hay gran auge, ¿no? En este en, sentido. en Y, muchas y es otras muy, muy, enfermedades. muy interesante porque, de hecho, un premio Nobel que fue de Yamanaka, él lo que decían es, bueno, si todas las células tienen el mismo material genético, pero lo que hace es que estén silenciados ciertos factores y esto hace que por eso sea una neurona o un hepatocito. Entonces, a lo mejor si esta célula está alterada, yo puedo activar esa región que está silenciada. Y él, que ya cuando me toque mi sesión voy a abordar más en este artículo. Entonces, la parte esta de la reprogramación. Sin embargo, a mí algo sí más impresionante que las células tienen como una memoria epigenética. Entonces, puedes reprogramar una célula, pero vuelve a tener estas marcas y se vuelve a hacer neurona, ¿no? Entonces, es algo impresionante que son mecanismos que todavía se siguen estudiando, pero cómo tiene esa memoria epigenética de que si es neurona tiene que tener esas regiones, que si es un hepatocito esas regiones silenciadas, pero sin embargo que han intentado y las han reprogramado, pero vuelve así a hacer la célula con esa memoria que tenía. Muy bien. En las dinámicas de estas sesiones se abre también el micrófono para cualquiera que tenga alguna pregunta muy puntual y que quisiera hacer de viva voz. Si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora, puede levantar la mano. Doctor Uriel. Sí, justo. Pueden levantar la mano y les damos la palabra a un par de colegas que quieran compartir algo. Recuerden también que en el curso es la misma dinámica, tienen espacio para preguntas. Quien quiera opinar también e interactuar directamente con el ponente o los ponentes lo puede hacer. En lo que se van animando, uno de los modelos que nos mostrabas, incluso epigenéticos, la organización espacial de todo el ADN en el núcleo, ¿no? Que debe tener seguramente regiones de ADN sí claves, pero también marcas epigenéticas que permitan que algunas regiones se compacten o no. Esta regulación en tercera dimensión es increíble. A veces decíamos, bueno, todo está ahí en el núcleo, ¿no? Pero pues sí, seguramente algunas regiones se tienen que acomodar pues más hacia el centro, a la izquierda, a la derecha, ser dinámico, ¿no? Es impresionante. Israel Solano. Adelante. Buenas noches. Hemos estado siguiendo la conversación desde el inicio
y nos hablan sobre la modificación genética para los alimentos y las repercusiones. No sé cómo nos pudiera usted ahondar en ese tema para entender mejor, porque es, por eso existen los alimentos transgénicos o los alimentos químicos o la química de los alimentos, porque al final de cuentas, ¿qué nos hace más daño? ¿Los alimentos procesados o los hábitos alimenticios? No sé hasta qué punto nos pudieran ahondar, porque casi no hablo de ese tema. Gracias. Gracias. Bueno, aquí lo que estábamos planteando es que nuestro, la dieta im- está implicada en los cambios de nuestro epigenoma, o sea, tal vez genes que se deben de expresar dejen de expresarse. ¿Cómo pueden influenciar estos eh, tal vez tu pregunta era si más bien se refiere a los malos hábitos, ¿no? Alimenticios, consumir ciertas, no sé, harinas, alimentos procesados, este, todo esto, de alguna manera, va a generar un estrés en nuestro organismo. Y todos estos estreses, estrés oxidante en nuestro organismo, pues van a desencadenar ciertas reacciones químicas que nuestro organismo o nuestro genoma, epigenoma, siempre va a buscar una respuesta de poder equilibrarlos, de poder, pues, de cierta manera modularlos. Y entonces, en ese sentido, pues puede que apague genes o encienda otros. El problema es cuando estás muy expuesto a toda esta alimentación o esta alimentación, principalmente yo considero de alimentos procesados, pues en un momento esta regulación, en este encendido y apagado de genes se va a ver desregulada, ¿no? Y va más que nada en ese sentido. Y la otra es que pues decía que muchos alimentos, por ejemplo, o muchos compuestos químicos presentes en la dieta, o en las vegetales, en algunas semillas, en algunos ácidos, aceites como el aceite de oliva, actúan como factores de transcripción que modulan o remodelan la cromatina, que permiten que nuestra expresión de genes pues esté equilibrada, y pues nosotros funcionamos por medio de las proteínas, ¿no? Si no se activan las proteínas o no funcionan adecuadamente, pues todas las funciones que nuestro cuerpo necesita, pues no se van a realizar de la manera adecuada. Muy bien. No sé. Antes de darle la oportunidad a Juan Paredes, nada más quiero recordarles algo. Nosotros decimos, una persona tiene una dieta rica en hidratos de carbono. Automáticamente pensamos en la maquinaria enzimática para digerir esos hidratos de carbono, amilasa, lactasa, sacarasa, ¿no? Unas cuantas alfa-glucosidasas, dextrinas. El punto es, ¿por qué se expresan, ¿no? ¿Por qué se sintetizan esas proteínas? Y alguien puede decir, bueno, pues porque se requieren, sí, pero es justamente el permiso que le da cada una de esas células a esa región de genes para poderse transcribir y por lo tanto expresar y por lo tanto tener esa enzima. Pero si me voy a una persona que mejor tiene una dieta cetogénica y está consumiendo una alta cantidad de lípidos, ¿no? Pues todos estos genes y enzimas para digerir hidratos de carbono, pues se van a modular epigenéticamente y se tendrán que silenciar. Y si nos vamos al hígado, ¿no? Una dieta alta en proteínas, pues va a requerir de un montón de enzimas que metabolicen precisamente a esos aminoácidos, ¿no? Y ahí veremos muchas enzimas del ciclo de la urea y etcétera. Entonces creo que es un gran reto empezar a buscar patrones alimenticios, tipos de dietas en particulares y ver cómo están afectando hacia la direccionalidad de alguna enfermedad precisamente por la alteración epigenética. Juan Paredes, adelante. Sí, buenas noches. Buenas Doctora, noches. ¿qué opinión le merecería a usted eh, la situación en cuanto a las vacunas del COVID, sobre todo a las que trabajan con el RNA mensajero? Eh, en este caso, la AstraZeneca, que al final ya hasta la retiraron del mercado, precisamente por sus múltiples alteraciones que generaron. Y hablando de este tema, no sé qué nos pudiera comentar. Sí, gracias por la pregunta. Pues bien, como anteriormente había comentado el doctor Eri, de hecho,
se considera que uno de los mecanismos también de regulación epigenética son estos microRNAs, ¿no? De hecho, las infecciones o pienso que estímulo que tu cuerpo pueda recibir, pues va a activar una respuesta, ¿no? Una respuesta donde tu organismo va a tratar de alguna manera de contrarrestarlo y activar o expresar genes. Pienso que sí, de alguna manera puede estar modificando alguna parte del epigenoma. Desconozco, no he leído artículos que digan que efectivamente pudo haber modificado, no, pero pienso que que sí lo puede hacer. Pero hablando de esto, y que mencionó la parte del COVID, sí se sabía, la epigenética tenía un estudio que se realizó. Sabemos que el COVID pues interactuaba con el receptor AC2, ¿no? Y entonces resultaba ser que las personas mayores, de adultos mayores, y fumadores, este receptor lo tenían activado, o sea, lo tenían y no lo tenían metilado, entonces estaba más expresado. Entonces, eso hacía que el COVID fuera más, pues que dañara más este tipo de población, ¿no? Personas adultas o personas con enfermedades metabólicas donde este receptor también estaba hipometilado, que de tal manera que estaba sobreexpresado, ¿no? Y en los niños este receptor está silenciado, de tal manera que al estar silenciado, pues el COVID, este virus no puede interactuar con este receptor e introducirse. Eh, yo pienso que de alguna manera sí, todas estas cuestiones de de RNAs, pues sí tienen algún regulación, pero para darle un punto específico de qué tipo de alteración, la verdad no he leído ningún artículo, pero sin duda pienso que sí tiene alguna repercusión dentro de nuestro epigenoma. Ay, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, perfecto. Algo, si me permiten agregar algo, recuerden todos que, pues, independientemente de esta expresión o mm, ¿cómo les diría? Este factor, por ejemplo, hablamos de vacunas, hablamos de factores de riesgo y también lo que importa es el tiempo de exposición. Recuerden que todas nuestras células cumplen un ciclo celular, no están estáticas. Entonces, no necesariamente la exposición de primera vez a ese estímulo que te pudiera marcar epigenéticamente y modificar una proteína, pues quizá pase hasta ese proceso porque igual y la célula a la que llegó o a las que llegó pues estaban en proceso de una división celular o de muerte celular, ¿no? Entonces, consideramos que las claves, por ejemplo, de enfermedades metabólicas justamente es el tiempo de exposición. O sea, si yo ahorita me voy a comer una hamburguesa, seguramente no me va a dar enfermedades metabólicas porque es una exposición. Pero ¿qué pasa si es diario por el tiempo? Entonces, quizá entendiendo ese proceso del tiempo de exposición, nos dé más luz sobre la importancia, por ejemplo, qué pasó si me puse una vacuna, pero qué pasó si me puse como 5 o 6, ¿no? Entonces, quizá el volver al factor sea la clave y no solo una dosis. Yo creo que pudiera ser por ahí. Sí, Sí, porque como bien, pero aunando a lo que comentó el doctor Uriel, este, como, como lo comentó, efectivamente, o sea, les decía yo, las alteraciones epigenéticas se pueden revertir, ¿no? Pero yo pienso que también esto de las vacunas del COVID nos da una amplia gama de cómo tenemos nuestro epigenoma, porque de hecho muchos podrían tener reacciones y muchos no, ¿no? Y esto pues implica mucho de cómo nuestro epigenoma está, ¿no? Entonces es impresionante toda esta parte. Y no, es todo un mundo el entender, ¿no? Y también comprender que per se los alimentos, un producto, pues no es el marcador celular o ese transductor, sino el metabolito que produce o ese aminoácido que pasa y te puede señalizar un proceso celular para expresión. Ejemplo, se me ocurre ahorita. ¿Qué pasa cuando existe ese radical libre de oxígeno ante algo que te resulte un estado de superoxidación? Hay artículos que dicen, mira, si tienes más radicales libres de oxígeno, aumentan a nivel intracelular y entonces desactivan alguna expresión, ¿no? Entonces, hay que también ver ese fenómeno, ¿no? Quizá, por ejemplo, mencionan el ácido, perdón, el aceite de oliva. Sí,
pero evidentemente es una molécula, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá va la nutrigenética, nutrigenómica y es un mundo. Evidentemente, por eso escogimos este tema del siguiente curso, porque nos va a abrir la mente seguramente y este mensaje va para nuestros estudiantes, para que hagan investigación, para que se pregunten más cosas y hagamos algo muy padre aquí en México. Vamos con los últimos dos comentarios para respetar el tiempo de la doctora. Recuerden que también hay el espacio donde pueden poner sus dudas en el formulario de asistencia y les repito, en el curso también podrán resolver más dudas. Bien, estas dos últimas personas vamos a dar la oportunidad a Fernando Rodríguez. Ok, Fernando. Listo, ya puedes prender tu micrófono. Hola, buenas noches. A mí me quedó la duda cuando mencionó patologías como la esquizofrenia y el autismo, ¿cómo afectan epigenéticamente al genoma humano? Bueno, de manera general, lo que digo, ya en el curso veremos más a profundidad ciertas enfermedades y principales alteraciones, pero de manera general, lo que pasa es que hay ciertas genes que pueden estar implicados en la regulación de estas enfermedades, por ejemplo, en esquizofrenia, enfermedades mentales, algunos receptores, como los se me fue el nombre, algunos receptores, y que lo que va a pasar es que estos genes o estas proteínas que son importantes eh, eh, para que se desarrolle su función de manera adecuada, puedan verse silenciados. Entonces, principalmente las alteraciones epigenéticas, así como poniendo un panorama general, es que genes que se deben que debemos de tener expresados para que cumplan ciertas funciones, van a ser silenciados o viceversa. Entonces, en esta, ya sea esquizofrenia, ya sea en autismo, por ejemplo, algunos genes del desarrollo cognitivo pueden estar silenciados de tal manera no cumplen su función. Entonces, este es un panorama general. Digo, ya en el curso lo veremos más a profundidad, ciertas enfermedades o ciertos, como les mencionaba el doctor Uriel, ciertas moléculas que ya se sabe cómo actúan o cómo en la respuesta inclusive mismo al estrés oxidante. Por ejemplo, el estrés oxidante inclusive se ha asociado que promueve una alteración que altera ciertos genes, por ejemplo, en Alzheimer, este, que silencia y que este silenciamiento pues conlleva al desarrollo de estas enfermedades. Entonces, de manera general, ese es el panorama. Genes que deben de estar porque están implicados en procesos cognitivos se silencian y por mecanismos epigenéticos, ¿no? Y es la de desregulación, porque bien como mencionaban, o sea, es la exposición, pero ya hay un punto donde ya esta reversión no es, y entonces ya se queda silenciado, ¿no? O se activa, tal vez un gen que no deba de estar activado, se activa, ¿no? Exacto, y al final hay tantos neurotransmisores, ¿no? Asociados a cada una de las patologías del sistema nervioso, ¿no? Si pensamos a lo mejor en el caso de epilepsia, pues los aminoácidos como el glutamato, ¿no? El caso a lo mejor de GABA, tienen sus propios receptores y entonces son genes y canales de ciertos minerales como el sodio, como el cloro, ¿no? Pues también son genes, todos están apagados o no están apagados. Entonces, estoy seguro que la epigenética sí impacta en muchísimas enfermedades. El punto es no lo hemos aún aclarado, ¿no? Vamos a dar la oportunidad a Mario Isidro. Última pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Una, Buenas noches. ya como última pregunta, quisiera saber y ahondando un poquito más en el tema que acaba de comentar el doctor Uriel. Este, bueno, yo al ser del sur, conozco un poco más a la población de médicos generales. Eh, Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento tanto de la epigenética o de las ciencias ómicas, digamos, en general. Y quisiera saber qué herramienta podemos empezar a ocupar los estudiantes de medicina, que somos como los que más tenemos este tipo de conocimientos para investigar y precisamente o generar un impacto en la salud pública. Pero que lo vamos a poder ir arreglando un poco, desmenuzando durante el curso, pero sería interesante para mí cómo
cómo estudiar la herencia epigenética, por ejemplo. Ok, gracias. Fíjate que pienso que a veces yo creo que es muy importante eh, indagar siempre al paciente sobre sus antecedentes, sus hábitos de, de vida, ¿no? Hay un estudio donde en una población sueca, todos los habitantes de esa población anotaban todo, ¿no? Tal persona, tal momento le dio esta enfermedad, todo esto. Y luego hicieron un análisis y pues empezaron a asociar, ¿no? Ciertas enfermedades o ciertas patologías que podían tener, pues se repetían. Entonces, yo pienso que todo esta parte de hacer cuando vas con el médico que te hace esta parte de tu expediente, te hace varias preguntas, tus factores, tu estilo de vida, creo que es muy importante, influye. Pero también pienso que la forma o las herramientas que se pueden tener para la actualización o todo como médico, herramientas que se pueden tener, pues ahorita creo que tenemos una ventaja que tenemos la tecnología a la mano y que gracias a la tecnología que tenemos, pues podemos ver la parte de los estudios, los últimos estudios que se han hecho o los tratamientos más que han salido respecto a ciertas enfermedades, ¿no? Actualización, pienso siempre a la mano, actualización. Y como bien mencionaba Eric, ¿no? Creo que es bueno tener un personal calificado que pudiera darnos o explicarnos o analizar cierto tipo de bases de datos que pudieran ser herramientas para nosotros, bueno, para los interesados en poder analizar qué posibles alteraciones o cuáles son los principales descubrimientos que hay en la vanguardia de ciertos incluso métodos diagnósticos o alteraciones que puedan haber en ciertas enfermedades. Este, la verdad es que, no sé, eso es lo que a mí se me ocurre, no sé, tal vez Eri tenga algún otro tipo de comentario. Sí, estoy seguro que el curso va a ser pionero en generar esta actualización de estudiantes y profesionales. También uno lo puede hacer independientemente buscando esta literatura, pero yo los invito a todos a introducirse al mundo de la bioinformática, ¿no? Toda esta información está ahí y el punto es irla palpando, sintiendo, ¿no? Yo siempre les digo, la bioinformática es como un celular. Tú descubres lo que hace Facebook cuando te metes y publicas y dices, bueno, no es lo mismo que Instagram porque aquí nada más puedo subir fotos, ¿no? Y no es lo mismo a lo mejor que Twitter o ahora X, ¿no? Y no es lo mismo seguramente que diferentes redes sociales como WhatsApp, si lo pongo en la mesa, ¿no? Entonces, cuando uno va descubriendo, va haciendo estas relaciones y entonces hace preguntas más reflexivas. Yo los invito solamente con la parte de los epifármacos a cuestionarse. Estos epifármacos van a bloquear enzimas reguladoras, las que tienen que ver con la metilación de ADN, las metiltransferasas, DNA metiltransferasas, y van específicamente sobre las desacetiladoras de histonas, ¿no? Las famosas DAC. El único punto que hay que reflexionar es, ¿y entonces va a volver a expresar cualquier gen? ¿O solamente algunos muy en particular, ¿no? Y creo que este es el gran momento histórico donde requerimos seguir investigando para cada vez ser más exactos, ¿no? Yo no quiero volver a expresar cualquier gen, ¿no? Sino uno en particular, porque en esta enfermedad es el que está apagado epigenéticamente. Y entonces creo que es lo que al final este curso nos va a permitir ver que la ciencia tiene que seguir pues generando más y más evidencia, ¿no? Hace unos años no entendíamos por qué la insulina solamente se expresaba en las células beta pancreáticas, ¿no? El día de hoy ya tal vez juntando al transcriptoma y al proteoma y al epigenoma, decimos, sabemos por qué solamente la célula beta pancreática, ¿no? Tiene la capacidad de expresar insulina. Muy bien, pues agradecerle, doctora Jessica, estoy seguro que generó mucho interés y reflexión, y bueno, es solamente una de las tantas ciencias ómicas. El doctor Uriel comentaba, iniciamos pensando en 10, ¿verdad, Uriel? Y al final, pues ya salieron más temas, y cada uno de ellos seguramente abordado desde los expertos, con una aplicación en ciencias de la salud y de medicina.
yo platicaba con la doctora y decíamos, pues que sea una clase inicial, ¿no? De la epigenética en general y guardemos todos esos estudios que nos va a comentar para precisamente el módulo de epigenoma. Entonces, pues agradecerle, doctora, por el tiempo, ¿no? Y por la oportunidad de, pues, irnos aclarando esta ciencia tan interesante que es la epigenética. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Listo, pues si gustan, vamos a un comentario de reflexión al último comentario. Miren, eh, si nos ponemos a reflexionar, digo, yo les puedo hablar del área médica, pues porque estudié medicina, ¿verdad? Pero un gran problema de por qué no estamos cientificados en el área de la salud y en la medicina, y de ahí viene el nombre de Med Scientific, es porque pues antes no había artículos, eran libros, ¿no? Y la mayoría de planes de estudios se basaron en los libros y bibliografía que había. No estamos preparados aún, o nuestros planes de estudio no han evolucionado a que ahora nos enseñen no a leer del libro, digo, con todo respeto, pues sí hay libros muy buenos clínicos, pero o sea, si es de una edición 2015, pues ahí se quedó, no se actualiza solo. Entonces, considero que el área médica en enseñanza debe estar enfocada ya a que nos enseñen a estudiar desde el pregrado de artículos de las guías internacionales, cosa que se hace en muy poquitas universidades. Llegas al internado, llegas al servicio social y no sabemos a veces ni interpretar un estudio científico, ¿no? Entonces, eso quizá nos haga reflexionar que cuando nos toque a nosotros crear un modelo educativo, algo, pues vamos a meter investigación, ¿no? Les apuesto que el 90% de los que están aquí, cuando llevamos la materia de metodología de la investigación, pues nos da una flojerota, ¿no? Y solo la llevamos un semestre de los 8 o 10 semestres, cuando quizá debe ser algo híbrido donde nos enseñen que las ciencias de la salud es clínico, de investigación también y también docente, no solo es el área clínica, ¿no? Teniendo en cuenta que el área clínica se basa en el área de investigación, pues de ahí se desarrollaron los fármacos, ¿no? Entonces quizá muy pronto nuestro país debe ese salto evolutivo y no solo nuestro país, quizá toda Latinoamérica para empezar a hacer ciencia, ¿no? Y pues aquí una propuesta al doctor Eric, ahí en la Universidad de Morelos hacen veranos científicos, hay que organizar uno el siguiente año y hacemos un taller práctico con nuestros estudiantes que quieran inscribirse, así es que pendientes por ahí. ¿Te parece, Eric? Claro, y sobre todo ir conociendo esas técnicas, ¿no? Cada uno de los módulos pensarán no solamente en explicar las bases de esa ciencia ómica, sino las técnicas que se están utilizando el día de hoy para descubrir, ¿no? Estos hallazgos y la potencial aplicación que todos queremos, ¿no? Se ha aterrizado en la práctica clínica. A lo mejor lo vemos como ciencia ficción o decir, sí, me dicen que mi dieta y me dicen que el ambiente, ¿no? Regula la expresión de mis genes a nivel epigenético, pero qué técnica fue la que permitió medir los niveles de metilación del ADN o las modificaciones de histonas o permitir ver si se expresó o no se expresó ese gen, comparando la muestra A contra la muestra B. Y cada una de las sesiones tengan por seguro que los ponentes nos hablarán de esas técnicas, ¿no? Y nos mostrarán esta realidad. Y este curso tiene que evolucionar, ¿no? Desde la parte teórica, llegar en algún momento a la parte práctica. Y estoy seguro que si no durante este año, amigo, pero el próximo lo Sí, no, podemos el volver. próximo, el próximo. Sí, este ya tenemos varias actividades, entre eso, pues para quienes nos conocieron apenas por esta clase en Cancún, vamos a tener nuestro primer congreso con el tema central de microbiota. Les mandamos la información, ustedes tranquilos, va a ser en septiembre. Y pues nada, celebramos mucho ese interés de la ciencia y querer hacer algo más, ¿no? Entonces, seguramente entre todos vamos a armar algo muy padre de investigación y bueno, para que nuestro país pues dé ese salto. Y justo en estos espacios son para eso, ¿no? Para esa inquietud de seguir investigando y de seguir preguntándose el cómo de las cosas, pues eso nos va a dictar el camino. Nos decían, la única manera de aprender es con la práctica, entonces, ¿quieren dar su primer paso? Abran PubMed, busquen una patología y si lo hacen diario durante mucho tiempo, solitos ya van a saber qué artículo necesitan, ¿no? Entonces, es con la práctica. Y pues gracias, Eric, gracias por comandar este programa educativo. Y bueno, él les dice, ¿no? Se nos habían ocurrido 10 temas. A mí se me habían ocurrido 3. A ti se ocurrieron 10 y terminamos con 12, ¿no? Entonces,
pues muy emocionados por iniciar y procedemos al pase de lista, Eric, si no lo permites. Claro. Listo. En el chat les vamos